Buenas noches, me da mucho gusto poder estar con ustedes en otro miércoles para hablar del cuidado de la mente y del cuerpo. Y bueno, pues ya estamos en enero del 2021 y con mucha esperanza este nuevo año con la nueva vacuna, con las vacunas que ya llegaron. Y bueno, vamos a hablar de los mitos y de las realidades de la vacuna del COVID-19. Y tenemos como invitado al doctor José Iván Castillo. Doctor, si nos pudieras decir un poquito tu especialidad y dónde estudiaste. Sí, muchas gracias. Yo soy pediatra por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hice una subespecialidad en infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. De ahí fui graduado con mención honorífica. Actualmente laboro como parte del cuerpo de profesores del Servicio de Infectología Pediátrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Hospital Universitario y como jefe de epidemiología en Cristus Muguerza Hospital Alta Especialidad. Gracias. También tenemos como invitada a la doctora Rosa Laura Villarreal González. Ella es profesora de posgrado de alergias e inmunología clínica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Hospital Universitario. Muchas gracias, doctora. Gracias, Malu. Si nos pudieras decir un poquito tu especialidad, ¿bien? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Rosa Laura Villarreal González. Actualmente soy profesora del posgrado de alergia e inmunología clínica. Tuve las preparaciones como especialista en pediatría y subespecialista en alergia e inmunología clínica. Me gradué también como primer lugar en mi generación a nivel nacional y actualmente soy coordinadora de la clínica de alergia a medicamentos ahí en el Hospital Universitario, en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica. Y agradezco muchísimo la invitación el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, doctor, yo creo que así como yo, muchísima gente tiene muchas preguntas acerca de la vacuna. Tengo entendido que hay varias marcas de vacunas. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál vamos a recibir nosotros? ¿Cuándo la vamos a recibir para todos? Sí, es un tema, es una luz de esperanza que nos ha llegado ya al país. La situación de las vacunas ha sido tan importante que gracias a las campañas de vacunación se erradicó viruela. Ahorita nadie ha visto casos de viruela, está erradicada. Gracias a la vacunación, durante muchos años estuvimos libres de sarampión. Ahorita, por desgracia, por las bajas campañas de vacunación y dosis se ha regresado. Estamos a punto de erradicar polio. Y esto lo comento como introducción, porque gracias a las vacunas se ha logrado la erradicación de enfermedades tan importantes y estamos a punto de erradicar algunas otras. Entonces, definitivamente, la llegada de las vacunas contra COVID ha sido COVID-19, porque es la enfermedad, ha sido todo un hito en la historia de la ciencia actual y una luz de esperanza. Ahora, la vacunación, ¿cuándo llega a México? Pues ya tenemos algunas semanas con campañas de vacunación. Definitivamente esperemos que haya suficientes dosis para alcanzar una proporción amplia de la gente. Ahorita, al menos actualmente, estamos en campañas para la población o nuestros trabajadores de la salud. Son primera línea en la atención de COVID. Y por trabajadores de la salud quiero que se entienda que los trabajadores de la salud somos todos, no son los médicos, son enfermeras, personal de intendencia, mantenimiento, nutrición, rehabilitación y puedo seguir con múltiples departamentos. Entonces no solo se engloba el personal médico enfermería, sino que es una tarea de un equipo multidisciplinario y vamos justamente en esa etapa al momento. Doctor, si nos pudieras decir cuántas fases de investigación atraviesa una vacuna. Sí, se divide en 3 fases. Inicialmente los ensayos se tienen que hacer en un laboratorio y tienen que encontrar en la primera fase cómo fabricar esa vacuna. Es decir, ¿qué voy a encontrar? Porque tenemos la estructura del virus, imagínenselo como una rueda con unos picos, y esos picos que están en la rueda son unas proteínas que les decimos o se llaman spike. Esa proteína, y gracias a que el virus está cubierto de puras proteínas spike, es por eso que se llama coronavirus, porque cuando uno lo ve al microscopio parece una corona de la que se usaba hace algunos años. Entonces, al verlo así se llama coronavirus. Entonces, una vez que ves la estructura, lo que hacen en la fase 1 es qué voy a escoger de ese virus y de toda la información que tiene para hacer la vacuna. Entonces, primero tienes que garantizar qué vas a hacer en esta fase y que eso que estás haciendo produzca una respuesta de anticuerpos, porque tienes que escoger algo que sea lo suficientemente bueno para que tu cuerpo se defienda ante eso. Luego pasar a una segunda fase donde se hacen estudios de seguridad y escogen primero poblaciones
pequeñas, es decir, una muestra de 10, 40, 50 personas y posteriormente pasar a ensayos clínicos de fase 3, donde tienes que comprobar seguridad a grandes proporciones de población y aparte tienes que comprobar que sea una vacuna efectiva. Es decir, que le ponen a una población una vacuna y a otra población le ponen un placebo. Y lo siguen a lo largo del tiempo y encuentras que la población que se puso la vacuna, pues se enfermó solamente el 10%. Y la población a la que le pusieron placebo se enfermó el 90%. Entonces sí vas determinando que tu vacuna es muy segura y eso es en lo que estamos ahorita. Es decir, que la vacuna que ya se está aplicando en México ahorita, ya se demostró que es una vacuna segura y efectiva para llevar a cabo su aplicación en la gente. La vacuna que vamos a recibir nosotros es de una sola aplicación, ¿verdad? No es de dos o tienen que ser de dos. La que estamos ahorita actualmente aplicando en México es de la compañía de Pfizer, son 2 dosis, se ponen separados 3 semanas. Si te pones una dosis el día de hoy, 3 semanas después te tienes que poner una segunda dosis. Si tú te pones una sola dosis, la efectividad de esa vacuna es 52%. Si tú te pones 2 dosis, alcanzas la efectividad que reporta el laboratorio, que es de 95%. Entonces, esa proporción, esa efectividad de 95 se alcanza con 2. Y lo que comentan los estudios son 2 dosis para que la cantidad de anticuerpos que produzcas gracias a la vacuna se logren mantener durante un tiempo considerable. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Los ensayos de la vacuna fueron en agosto. Y a los 3 meses les hicieron pruebas de anticuerpos y todavía tenían anticuerpos, pero esto fue a los que tenían 2 dosis. Entonces se abre una gama de si me pongo una dosis a mi población, si le pongo 2, es todo un tema, ha sido muy complejo, pero ahorita la estrategia lleva o debería llevar 2 dosis. Si ya me dio COVID, ¿me tengo como quiera que poner la vacuna? Esa es una pregunta muy importante, es decir, si ya los que ya tuvieron COVID, que ya es una proporción considerable de gente, si se pueden volver a vacunar y la respuesta es sí, se deben volver a vacunar. ¿Cuánto tiempo debe de pasar antes de ponerme la vacuna contra COVID-19? Si tú tuviste un cuadro leve, en cuanto termine tu aislamiento, puedes ser candidato a la aplicación de la vacuna, aunque te hayas enfermado de COVID. Y esto es porque la cantidad de anticuerpos y la calidad que produces ante la enfermedad es una situación que no se sostiene durante el tiempo. Es decir, ya hemos visto casos reportados en la ciencia de personas que se vuelven a infectar. Entonces tú tienes que garantizar te haya dado o no la enfermedad para recibir la vacuna. Como lo que pasa con influenza. Sí, que cada Te da año influenza en nos el ponemos la 2019 y te tienes que volver a vacunar en el 2020. No digo que se vaya a hacer así con COVID-19, pero se tiene que aplicar de forma definitiva a toda la población. Doctora, ¿qué hacer en caso de una reacción alérgica a la vacuna? Fíjate que nos han preguntado muchísimo el miedo que tienen mucha gente acerca de aplicarse vacuna, porque actualmente para aplicarte la vacuna, una de las contraindicaciones menciona que los pacientes alérgicos o con antecedente de alergia grave, una alergia grave se define como anafilaxia, que quiere decir cuando hay el choque de 2 o más órganos. Por ejemplo, pacientes que les salen ronchas, dificultad para respirar, se les cierra la garganta, colapso cardiovascular. Entonces, actualmente esa es una de las contraindicaciones para aplicar la vacuna del COVID. Entonces, esta duda con respecto a si se la pueden aplicar o no pacientes con antecedente de alergia y específicamente en estos pacientes. Actualmente hay diferentes lineamientos que podemos hacer para la seguridad de los pacientes y de la aplicación de la vacuna. Las indicaciones es 4 puntos muy importantes. Uno de estos, si el paciente tiene antecedente de que hizo reacción alérgica grave a la aplicación a un medicamento, pero medicamento que sea intravenosa, intramuscular o subcutánea, ese es uno de los criterios de puntos a tratar. Otro, si el paciente previamente ya presentó una reacción alérgica grave a otra aplicación de vacunas, ese es el segundo. El tercero es si el paciente per se tiene antecedentes de alergia a otras cosas, por ejemplo, alimentos, látex, picaduras de insectos. Y el cuarto punto es que si el paciente presentó también antecedente de alergia a diferentes solventes de medicamentos o
o de otras vacunas, por ejemplo, el polietilenglicol, el polisorbato 80 o ciertos residuos de aceite de castor que tienen diferentes medicamentos, sobre todo quimioterapéuticos, es otro factor de riesgo. Entonces, en los pacientes que tienen ese antecedente de las 4 positivas, esos son los únicos pacientes que tienen realmente indicado el no poner de primera instancia la vacuna. A esos pacientes se les tienen que hacer pruebas cutáneas para valorar si tienen riesgo o no de hacer una reacción anafiláctica o una reacción grave. Pero si el paciente presenta de estos 4 puntos solamente 1, 2 o 3, entonces es un paciente que tiene un riesgo moderado, y en esos pacientes se les puede aplicar la vacuna, pero se recomienda que por lo menos cuando se aplique esté bajo supervisión de personal médico capacitado y que se queden en observación por lo menos 30 minutos. En esos 30 minutos por lo menos se tiene que estar en vigilancia. Si el paciente no presenta ninguno de estos 4 antecedentes de reacciones a estos 4 puntos, el paciente no tiene riesgos o es un riesgo muy bajo, y ese paciente seguro que se aplique, y solamente se tiene que aplicar la vacuna y dejar en observación durante 15 minutos. Actualmente los lineamientos que están siguiendo a nivel mundial es que se aplique la vacuna de COVID y que el paciente se quede en observación durante 15 a 20 minutos, que es lo que se tiene que quedar para cualquier tipo de efecto. Pero por lo general la población en general no tiene este riesgo. ¿Por qué están haciendo tanto énfasis de estas reacciones? Bueno, se ha visto que esta vacuna, que es la que se está poniendo actualmente aquí en México, que es la vacuna de Pfizer, tiene una incidencia mayor que otras vacunas, aunque como quiera es un poco mayor, se están tomando las medidas de prevención adecuadas. En la población en general, las aplicaciones de vacuna tienen una incidencia de reacciones de alergia de 1 en cada millón, y esta vacuna de anti-COVID que tiene la farmacéutica de Pfizer es 1 en cada 100,000, o sea, quiere decir que son 10 veces más, aunque la incidencia es aún así baja. Lo más importante siempre es la seguridad de los pacientes. Entonces esa sería como la población en riesgo que tenemos que estar vigilando que no haga ninguna reacción. Y bueno, en caso de hacer una reacción, pues podemos verlo también más adelante, qué es lo que podemos hacer en un paciente ya una vez aplicada la vacuna que haga reacción, qué es lo que podemos hacer en estos pacientes. Ese punto es muy importante porque cuando salieron los primeros estudios de la vacuna, como se aplicó a poblaciones, no a millones de personas, sino a algunos miles, cuando alguien presenta una reacción anafiláctica, pues la presentación hace que, bueno, yo apliqué 1000 y hubo una reacción, entonces se empieza a dimensionar mucho o de más la probabilidad de tener una reacción anafiláctica. Pero como comenta la doctora, de forma tradicional y de forma lo que conocemos con todas las vacunas, es 1 por millón. Y ese 1, pues bueno, tiene formas de tratar que igual lo platicamos más adelante, como comenta la doctora. Sin embargo, el riesgo de que me pase eso comparado con el riesgo de que me dé COVID, es insuperable el beneficio que te ofrece la vacuna. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que normalmente lo malo se sabe luego, y a lo mejor una sola persona le cayó mal y ya lo empiezan a publicar y a salir en los periódicos, y le cayó mal y se desmayó y entra todo el mundo en pánico, ¿me vacunaré o no me vacunaré? Claro. Pero hasta donde tengo entendido es una obligación vacunarse. Sí, es una obligación, más no es obligatorio. Eso también es una parte que entra muy, muy ética. Es decir, poniendo el contexto de las enfermedades alérgicas, si yo tengo a mis hijos con alergia, pues a lo mejor yo pudiera decir, bueno, pues el Estado no te puede obligar. Okay. Pero sí consideraría que todos estamos obligados a aplicarnos la vacuna. ¿Todas las vacunas son de aplicación intramuscular? En cuanto a vacunas de COVID-19, sí, de momento son de aplicación intramuscular. Todas. Ok. Como quiera, dentro de la seguridad que estábamos platicando hace rato, actualmente se están llevando lineamientos de seguridad en todos los módulos de aplicación de vacuna de COVID, que ahorita actualmente estamos en fase, como decía el doctor Iván, estamos en fase en aplicación del sector salud. Posteriormente, bueno, ya darán las indicaciones para las aplicaciones en la población en general, que serán en las siguientes semanas. Pero se están poniendo ya estratégicamente los módulos de vacunación, en donde en ese módulo tiene que haber un médico responsable y personal médico también a cargo para cualquier tipo de reacción que lleve a presentar los pacientes. Ahora, dentro de las reacciones que pueden presentar las vacunas, es una vacuna que es
muy segura, como mencionaba el doctor. Las reacciones que se pueden presentar con más frecuencia sería dolor en el sitio de aplicación, ese es lo más frecuente. También puede dar un poquito de dolor de cabeza o cefalea, pero esos síntomas son transitorios. Entonces, como mencionábamos nuevamente, dentro de la balanza de efectividad, de seguridad y de los efectos adversos que tiene la vacuna, pues es mucho más seguro el aplicarnos, ¿verdad? En caso de que un paciente llegue a presentar una reacción alérgica grave, que eso es, vimos que es como quiera un porcentaje pues de 1 en cada 100,000, el personal ya está entrenado para hacer las medidas necesarias de prevención. En caso de que un paciente haga una reacción alérgica grave de anafilaxia, entonces en estos pacientes el personal ya está capacitado para aplicar los medicamentos necesarios, adrenalina, esteroide, antihistamínicos o el combo necesario para cuidar a los pacientes y revertir este proceso, pero con la seguridad de que hay médicos capacitados en estos módulos para la mayor seguridad de toda la población. ¿Esta vacuna también va a surtir efecto, sirve para la nueva cepa? Sí, bueno, vamos a enfocarnos en un punto. La variante que está de COVID-19, bueno, el virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa es COVID-19, que es enfermedad por coronavirus 2019. Entonces, lo que pasó en Reino Unido fue que encontraron que del virus original había ocurrido un cambio en estas proteínas que les comentaba que se llaman spike. Esa proteína es muy importante para el virus porque es la que se une al epitelio o al tejido del aparato respiratorio. Entonces, esta variante que encontraron, que tiene mutaciones en esa proteína, parece ser que es un 30% más efectiva para unirse al tejido pulmonar. Sin embargo, es importante aclarar hay dos puntos. Una, la enfermedad que ocasiona no es más grave, ni es más letal ni mortal que la que conocemos. Es decir, el virus no ha cambiado en cuanto a eso. Y dos, al no ser una nueva cepa como tal, sino nada más una variante de la proteína del virus, tiene que tener efectividad la vacuna, al menos en la parte teórica. Para que nos pongamos en un contexto diferente, en influenza, el virus de influenza A que está en el 2019 no es el mismo del 2020. El del 2020 ya trae unos cambios muy pequeños, pero tiene cambios pequeños, pero sigue siendo influenza A. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la vacuna de influenza? Si este virus A ya no se parece tanto al del 2019, la vacuna sigue siendo efectiva, pero menos efectiva. Entonces, lo que están haciendo ahorita los laboratorios es corroborar que la efectividad de 95% con 2 dosis sea 95% también contra esta variante. A lo mejor es 70 o a lo mejor es igual, eso todavía no lo sabemos, pero de que va a ser efectiva, debe de ser efectiva también para esta variante. Bueno, pues esa es una tranquilidad que nos da a todos, ¿verdad? Si te vacunaste contra la influenza, ¿te tienes como quiera que vacunar contra COVID? Sí, si se vacunaron contra influenza, se deben de vacunar contra COVID. Lo que se está pidiendo como parte de los requisitos es que no se hayan aplicado ninguna vacuna contra virus los últimos 30 días. Y no porque pase algo malo, sino que se lleva a cabo una vigilancia de efectos adversos. La gran mayoría son dolor en el sitio de aplicación. Entonces, para llevar a cabo una adecuada vigilancia y que no haya ninguna intervención tampoco entre la efectividad de la vacuna con la efectividad de la que me puse hace una semana, se aconseja o se recomienda, sería una limitante, que tienen que pasar más de 30 días desde la aplicación, que para la mayoría lo va a cumplir, para cuando llegue la vacuna a la población general, pero de momento sí se deben de vacunar y debe de pasar esa temporalidad. ¿Crees que con esta vacuna pongamos un fin a la pandemia? Es lo que quisiéramos todos, ¿verdad? Es lo que quisiéramos todos. La pregunta de repente suena, y eso lo comento porque lo he visto también mucho en redes sociales, la vacuna, cuando finalicen las campañas de vacunación, la pandemia no es como un switch que se ponga, ya se apagó y ya se acabó. Entra en una fase de descenso. Entonces, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con la viruela? Empezaron campañas de vacunación y empezaron a observar un descenso gradual de casos hasta que
desapareció la viruela. Entonces, con COVID-19 se debe esperar un descenso similar. Mucha gente se va a enfermar y vamos a compensar inmunización de gente que no se enfermó mediante la vacuna. Entonces, la inmunidad que va a alcanzar de rebaño debe dar para que la casuística empiece a desaparecer. Pero que no genere la idea de que no funciona y que no se genere la idea de que ya se acabó la pandemia así como en junio, sino va a ser un proceso global. Aún así, aunque la gente se empiece a vacunar, porque esa es una pregunta que nos hacen frecuentemente, aunque la gente se empiece a vacunar, no quiere decir que las medidas de prevención que estamos haciendo del uso del cubrebocas, el lavado de manos y la distancia, no se sigan haciendo. O sea, para realmente tener ese tipo de efectividad de ir a la baja de los casos, además de la vacuna no va a ser todo al 100%, porque aunque es una vacuna con las 2 dosis, con una efectividad del 95%, como quiera no quiere decir que el 100% no te vaya a dar el COVID. Entonces, se puede seguir transmitiendo y por eso tenemos que tener todas las medidas de prevención que ya conocemos bastante bien para evitar el contagio aún así y vacunados. O sea, nos tenemos que vacunar cada año, como la influenza. En una de las proyecciones que se pudiera esperar, un escenario que se pudiera esperar es que llegue un punto en el que esta cepa de SARS-CoV-2 o el COVID-19 se vuelva un virus endémico. Eso quiere decir que siempre esté con nosotros. Entonces, el día de ayer se publicó un estudio en la revista Science que proyecta que el virus en 5, 10, 15 años pudiera ser un virus como invernal, como los que ya conocemos, y proyecta que gracias a la vacunación y gracias a la cantidad también de gente que se ha generado inmunidad a través de la enfermedad, pudiera ser a futuro un resfriado común. Sin embargo, al ser una situación pandémica, estamos ahorita en una situación francamente pues, muy en contingencia y trágica. Pero esta proyección a largo plazo pudiera inclinarse para esto. Lo que comenta la doctora es muy importante. No quiere decir que la vacuna no funcione. Pero si tú te pones la vacuna, te tardas 7 días en generar anticuerpos que ya se consideren protectores. Entonces eso quiere decir que en esos 7 días todavía tu cuerpo es una fábrica, está generando anticuerpos. Eso no significa que ya te entras al supermercado sin cubrebocas. Sigue con las medidas que tienes que tomar en cuenta para esto. Es que pasa algo muy similar con cuando te da influenza. Te pones la vacuna y con influenza te pones la vacuna y hasta las 2 semanas ya tienes anticuerpos que te protegen contra influenza. ¿Y qué le pasa a mucha gente? Lo que me pasó a mí. Me dio gripa y dije, no sirvió la vacuna. Sí, es exactamente. Y la realidad es que todavía no habías generado suficiente inmunidad y anticuerpos, entonces en cualquier momento te puede dar. E incluso una vez vacunado ya con anticuerpos, sí te puede dar también la enfermedad, pero el punto es que la enfermedad te dé con síntomas muy leves y no graves, que es lo más importante. Entonces, claro, independientemente como virus respiratorio, todos tenemos que tomar las medidas necesarias para evitar la transmisión respiratoria como ya la conocemos. Claro. ¿Crees que la vacuna se vaya a vender en alguna farmacia o no la puedan aplicar en una farmacia o tiene que ser en oficinas de gobierno? Ahorita de momento hay una restricción de parte del gobierno de manera que todo esté centralizado a través del gobierno federal y de la Secretaría de Salud la proporción de la vacuna. Nosotros esperemos que en un futuro cercano, que la fecha la desconocemos, pueda estar a la venta. Esto podría ser una ventaja para que el gobierno diga, bueno, sabes que yo le voy a asignar las dosis al IMSS y a la gente que tiene escasos recursos, y de repente la gente que tiene el recurso económico diga, bueno, yo tengo el recurso, puedo comprar la vacuna. Esperemos que eso pase más adelante. Igual trato siempre de poner el ejemplo de influenza para que la gente está más familiarizada con eso. Hay una vacuna de influenza que es privada y hay una que es pública. La pública la paga el gobierno y la compra y se la entrega al IMSS, al ISSSTE, a Secretaría de Salud. Y la privada es privada. La privada es tetravalente, tiene 4 tipos de influenza y la pública tiene 3. Entonces hay gente que se vacuna en la parte privada y compra la privada. Esperemos que eso pase más adelante. Hoy por hoy, al menos proyectado en todo el 2021,
dentro de las fases que pusieron, no está contemplado que alguien la pueda Comprar. importar o comprar. O sea, no pueden ahorita las empresas decir, déjame, voy y compro 100,000 y la vendo al triple. De No. momento no. Y la situación también va muy encaminado a que desde que empezó la pandemia, la producción de la vacuna en un porcentaje muy alto lo compró Estados Unidos desde antes a los laboratorios. Entonces, gran parte de estas vacunas las compró Estados Unidos desde antes. Entonces, ¿qué tanto porcentaje nos llega? Pues nos llega mucho menos porcentaje, y ese poco porcentaje el gobierno lo que está haciendo es tratando de distribuirlo lo más equitativamente posible. Probablemente en un futuro, ya que haya que tengamos más abastecido toda esta situación, pues ya tengamos también la posibilidad de que se pueda ya no nada más sectorizar por medio de la federación, sino también en el medio privado que se pueda conseguir. Pero de momento, en los siguientes, en un plazo, a corto plazo, pues no, definitivamente no hay posibilidades por la parte privada. Sí, esta medida es una intención para que de interés público. Hay un movimiento, bueno, una sociedad que se llama COVAX, que es como una organización de la Organización Mundial de la Salud, porque si dejamos que también sea dependiente de la cantidad de dinero que tengas, pues no ahí No le va a ir sería vacuna. correcto, claro. Salió un reportaje el día de hoy de Somalia. Somalia tiene 30 años en guerra, no tienen recursos económicos, no le va a llegar vacuna a Somalia, no tiene ni siquiera un gobierno fijo. Entonces sí, también es una situación en la que tenemos que ser pues muy comprensivos, tratar de ser equitativos de manera que poco a poco toda la gente llegue a alcance toda la vacuna. población. Tengo entendido que primero son los médicos y luego los adultos, no sé, arriba de 80 años, pero por ejemplo los que somos de 50 para arriba, ¿tienen alguna fecha o algo? Ahora, lo que he estado viendo en el periódico es que llegan 5,000, 9,000 vacunas y veo que en Estados Unidos ya se vacunaron Millones. Y digo, pues este paso nos va a llevar todo el año. Sí, en la fase 2, está contemplado personal de la salud, aunque no trabaje en área COVID, y personas mayores de 60 años. Y luego en la fase 3, que sería en abril, mayo, estaría contemplado personas de 50 a 60. Y luego en la fase 4, es decir, que alguien, vamos a ponerlo en términos, alguien de 20 a 30, probablemente le toque hasta el 2022. Hasta 2022. Hasta el 2022. La intención es cubrir a las personas en México que tienen mayor riesgo de mortalidad. Sin embargo, aclarando, el hecho de que tengas 30 años no significa que no tengas riesgo de tener mortalidad. Digo, cada vez me imagino, y eso se van a sentir identificados la gente que nos esté observando, cada vez es más común ver gente más cercana, enferma, y gente más joven. Y ya no es extraordinario escuchar el paciente de 30, 35 años que está intubado, pacientes de 28. Entonces, mucho cuidado con eso porque se ha malinterpretado de repente. Sí es una población de riesgo que va a entrar en esta fase de vacunación y se ha malinterpretado que de repente a los niños no les da. Entonces, mucho cuidado con esa situación. Dentro de las fases sí van a entrar, al menos la siguiente es para mayores de 60 años, que es en la que nos va a tocar en febrero. Bueno, pues es un ya alivio. es pronto, justamente. Y ya pensar que febrero, marzo nos pueda estar tocando ya la vacuna. Sí. Es un gran alivio, ¿verdad? Justamente ahorita la gente que se está ya vacunando, porque eso se empezó a finales de diciembre, se empezó la fase 1. Ahorita ya la primera línea de batalla fueron todos aquellos médicos, enfermeras y que están directamente en contacto y al cuidado de pacientes con COVID. Eso fue la primera. Y posteriormente ya está también con médicos médicos y personal de la salud, enfermeras, gente que trabaja en el hospital, como mencionaba el doctor Iván, laboratorio, intendencia, nutrición, rehabilitación, todos los que trabajan en un cuerpo médico, independientemente también que estén directamente en cuidado o no del paciente COVID, pero se estima que para febrero ya se va a empezar a vacunar a la población de 60 y más. Entonces ya vamos bastante avanzados. Entonces esperemos que sí para principios de febrero se empiece a vacunar ya la población en general, empezando con 60 y más.
Ahorita estaba escuchándolos platicar antes de que empezáramos aquí con la entrevista, que otra vez fue el día récord y yo creo que mucha gente se relajó en fin de año pensando, bueno, ya viene la vacuna, ya viene enero, ya con la vacuna ya nos libramos todos. Y bueno, pues tristemente estaba escuchando ya los hospitales llenos. Sí, definitivamente hubo una, pues las medidas se relajaron, vamos a llamarlo así. Son muchos motivos, probablemente mucha gente no había visto a su familia en todo el año. Son muchas cuestiones, pero definitivamente el reflejo de hoy, y sí, curiosamente antes de arrancar un minuto nos llegó la noticia, casi 2,000 personas ahorita están hospitalizadas en Nuevo León, y hoy y aún no llega el día 15, son 7 días para que el virus empiece a darte síntomas. Bueno, de 5 a 7, pongámoslo en 7 para términos prácticos. Empieza síntomas y en promedio entre el día 5 y 7 o al 10 de que empezaste con síntomas, son los días en los que generalmente desarrollas complicaciones. Y esto es un promedio porque puede variar. Y hoy que es día 12, a 12 días del día último de todos los festejos, rompemos récord de personas hospitalizadas. Entonces esto es un reflejo y es un llamado a la población de tomar estas medidas de las reuniones familiares. Y cuando se extienda la vacunación, que no se entienda como, bueno, yo ya me vacuné y ya me puedo ir de fiesta. Ya están vacunados mis papás, entonces vamos a hacer una fiesta con mis papás. Entonces, mucho cuidado con ese tema porque definitivamente volvimos a romper récords. Esas medidas se relajaron. La primera ola que vino muy fuerte aquí en México fue en la semana número 28, que fue justamente la primera semana de julio. Y eso se vio reflejado un mes, bueno, de 2 a 4 semanas posterior a la reapertura que tuvimos aquí en México. En junio fue la reapertura y justamente el pico más alto fue entre la semana 2 y 4 posterior a esta reapertura. Y esto es porque, bueno, se da la posibilidad de que uno empiece a retomar sus actividades, pero pues se relajan muchas medidas, empieza a haber muchas juntas, estas juntas que son entre gente que se cuida y gente que son nada más los amigos, pero pues al fin de cuentas nadie se cuida al 100%. Es rarísimo una persona que cumple este cuidado al 100%. Y justamente ahorita, diciembre y enero, es esta segunda ola que viene tan fuerte, incluso es el doble de fuerte que tuvimos en aquella ocasión, que fue un caos, que fue en finales de junio, principios de julio, y ahorita en esta época estamos el doble de casos que en ese momento. Entonces, y esto es por lo mismo, la gente relaja estas medidas de prevención y bueno, como comentaba el doctor Iván, pues ya llevamos en la pandemia, pues ya llevamos bastantes meses, ya vamos para el año de la pandemia y la gente pues está cansada, entendemos el cansancio y las ganas de ver a los familiares, pero bueno, vienen también bajo este tipo de toma de decisiones, pues vienen también consecuencias, pero lamentablemente son consecuencias que son mortales. Entonces, hay que tener mucha conciencia también en ese punto de continuar con las medidas. Para la gente que se va de viaje y que regresa, ¿cuándo se tiene que hacer la prueba del COVID? ¿Se la tiene que hacer regresando luego o tiene que pasar ciertos días? ¿Cómo está eso? Como mencionaba el doctor, el tiempo de incubación del virus para empezar con síntomas es de 5 a 7 días. Entonces, mucha gente hace esta mala práctica en donde inmediatamente regresa y se quiere hacer inmediatamente la prueba. Entonces, va a salir negativa. ¿Por qué? Porque puede ser que todavía esté el tiempo de incubación del virus. ¿Cuándo sería lo ideal? Pues bueno, regresando de este tipo de viajes, si el paciente no presenta ningún síntoma, del último día que se expuso, lo indicado es que la prueba se hiciera a los 7 días y sería la prueba de preferencia, una prueba que fuera por PCR, un paciente asintomático. O sea, si no tiene ningún síntoma, que se lo haga al día 7 de la última exposición que tuvo, que la última exposición sería pues el último día que estuvo en el aeropuerto, por ejemplo, al día 7. Pero si el paciente antes de este tiempo empieza con síntomas, bueno, pues se adelantaría la prueba. No sé qué piensa el doctor. Algunos países lo que hacen es que llega el viajero internacional y le pagan el hotel y lo dejan en el hotel 14 días. Ahorita actualmente la CDC dice, oye, bueno, tuviste una exposición de riesgo, 7 días te haces PCR, pues tiene que ser PCR, no prueba rápida. Explícanos un poquito qué es PCR. Sí, ¿Es la de la nariz? La PCR es la de la nariz.
Es la primera prueba que salió en marzo, que todos la conocíamos y todos sabemos que tiene un precio un poquito más elevado, pero es mucho más efectiva. La prueba rápida, que es de antígeno, también es en la nariz, pero es la que te ofrece resultados en 20 minutos y te la dan ahí en el ¿Y esa es consultorio. igual de buena que la otra? Y esa no es igual de buena que la PCR. Es decir, si ponemos a 5 personas y los 5 con PCR con COVID-19 positivo y los 5 tienen síntomas, uno va a dar en la antigénica negativo. Eso quiere decir que hay un 20% de falsos negativos. Ese es un porcentaje, para una prueba diagnóstica, es un porcentaje muy alto de personas que no va a detectar. ¿Y la prueba que te hacen de sangre? Y la otra prueba, que es la prueba de sangre, esa detecta anticuerpos. Prácticamente para fines prácticos es, tuve fiebre, tos y no me hice la prueba, pues quiero saber si fue COVID o no. Bueno, a los 14 días de que te dio fiebre y tos, se puede hacer una prueba de sangre y si traes anticuerpos, ese episodio fue de COVID-19. Prácticamente es la única función que le estamos dando y la función que cumple como prueba de requisito para donar plasma. Entonces, prácticamente no tiene muchas funciones. Aunque esto nos lleva a un punto importante, que si tienes síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza, mialgias, malestar general, y te toca la vacuna, tienes que notificar porque en ese momento no se te podría poner la vacuna porque probablemente en ese momento tienes COVID. Y no porque sea una contraindicación tener una enfermedad como tal, sino que tienes que cumplir un aislamiento. Entonces, cuando les toque a la edad correspondiente, si tienen esos síntomas, háganse una prueba y si está negativa ya acudan porque puedes exponer a toda la gente a la que vas a acudir a la vacunación. Cumples tus 10 días de aislamiento y a los días 11 sales y te ponen la vacuna. Solo como aclaración. Es que sabes que he estado viendo algunas farmacias que te hacen la prueba por muy bajo costo. Lo que pasa es que empezó la prueba con un costo muy alto. Sí, casi 4,000 pesos. Casi 4,000 pesos. Entonces, pues no toda la gente se la podía hacer y luego los lugares donde era gratuito, pues a veces se les acababan las pruebas o eran largas filas que no quería la gente estar 5 o 6 horas haciendo filas. Que de hecho últimamente he estado leyendo que hacen la fila y ya para cuando llegan ya se acabaron las pruebas. Entonces, estas farmacias que lo están haciendo a muy bajo costo, creo que 350 pesos, a lo mejor no es el examen indicado, ¿verdad? No son este tipo de pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, como mencionaba el doctor, son dos, las del antígeno o las de anticuerpos. Son las pruebas rápidas que a veces se pueden tomar con una muestra de sangre o incluso con hisopado nasal y el resultado lo dan en 15, 30 minutos. Sí, por eso es tan barata, porque al fin de cuentas no se necesita mucho equipo para el diagnóstico y su sensibilidad y especificidad para el diagnóstico es mucho más bajo y están indicadas en ciertas situaciones. Pero muchas veces un paciente con síntomas muy agudos en los primeros 3 días de evolución van a salir negativas. ¿Por qué? Porque todavía no tiene anticuerpos y va a salir negativo. O todavía no se detecta bien el antígeno y va a salir negativo. Por eso estas pruebas, las de PCR, que son también por hisopado, pero esas tardan mínimo casi siempre 24 horas o más en salir, son mucho más costosas porque tiene que ser en un laboratorio con gente especializada, con aparatos especializados, con reactantes y reactivos especializados y por eso es mucho más cara, porque también la efectividad de esta prueba diagnóstica es mucho mayor. Entonces, a veces uno se hace, y eso pasa mucho, que muchos pacientes se hacen pruebas nada más por hacérselas, ni siquiera acuden con una valoración médica, que ese es otro punto muy importante. Entonces, empiezan a tener síntomas y se hacen pruebas a lo loco sin saber cuál es la prueba que se tiene que hacer y cuál es la mejor. Entonces, lo ideal es que acudan con un especialista en el área de valoración de COVID, en este caso los infectólogos, los neumólogos, que realmente son los especialistas en esto, y ellos les indicarán cuál es la prueba mejor que se tienen que hacer. Ellos son los únicos que te pueden decir con seguridad cuál es la mejor prueba y en el mejor momento de tomarlos, porque todas tienen sus indicaciones. Entonces, a veces solamente se hacen pruebas y ni siquiera era la prueba adecuada y pues obviamente puede salir negativa por esa misma indicación. Pues hay que tener mucho cuidado con eso, donde nos hacemos la prueba es muy importante porque luego puede salir negativo y resulta que no es así, ¿verdad? Así es.
Que eso pasa muchas Es veces, o sea, correcto. se hacen la prueba rápida, sale negativa, tiene muy baja sensibilidad y especificidad, entonces dicen, pero traen todos los síntomas clínicos de COVID y dicen, no, pues salió negativa y andan como si nada y resulta que son pacientes que son COVID positivos, pero ni siquiera tienen una valoración médica ni una prueba realmente adecuada para el diagnóstico, que eso pasa en la Claro. mayoría de la gente. Oye, fíjate que ahora me comentaba mi marido que le llegó por WhatsApp que ciertos doctores, y venía el nombre de los doctores, te inyectan ya dióxido de cloro. Pues yo nada más de leerlo me dio miedo, ¿verdad? Pero hay Sí. mucha gente que creyendo que es la solución se inyecta. Y yo no sé qué tan peligroso puede hacer eso. Sí, se entiende desde el punto de vista de la desesperación de querer Así hacer es. algo. Sin embargo, poniéndolo en contexto, el 31 de diciembre, bueno, de hecho fue sí, 30 de diciembre del 2019 salió la alerta de la enfermedad en China. Al 31 de diciembre del 2020 se han publicado más de 100,000 artículos en relación a la enfermedad de todos los puntos de vista y de todas las situaciones clínicas y tratamiento. No hay ninguno del dióxido de cloro, ni uno. ¿Cuál es la evidencia científica de la que se abraza el dióxido de cloro? De testimonios. Oye, no, pues yo me lo tomé y me curé. Pero pues eso no es una evidencia científica. Sí, a lo mejor si no se lo hubiera tomado, como También. quiera se hubiera curado. Exacto. Pero como se lo tomó y le funcionó, entonces, pues es una esperanza. Es una ¿no? esperanza porque todo el mundo quiere siempre esta idea de algo que los pueda curar, pero el problema es cuando encuentras este tipo de tratamientos que dicen que curan COVID, cáncer, diabetes, hipertensión, porque así lo promocionan, este Sí, tipo de sí, 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 tratamientos. así es. Entonces, la evidencia científica lo que apunta es, al fin de cuentas, el dióxido de cloro es un tóxico. Puede causar muchísimos efectos multisistémicos, puede causar enfermedades respiratorias, neumonías químicas, sobre todo por inhalación de este tipo de medicamentos a nivel gastrointestinal, incluso puede hacer inflamación a nivel de hígado, de páncreas, alteraciones renales, alteraciones incluso a nivel celular, a nivel de la sangre, a nivel celular. Como experiencia personal me han tocado múltiples pacientes que tienen esta falsa idea y pacientes que incluso tienen buena educación y buen nivel escolar que le ingieran al fin de cuentas porque están buscando una solución desesperada y que los llevan a hospitalizaciones. Entonces, siempre lo más importante es que todo ese tipo de dudas, si llegan a tenerlo, pues con su médico de cabecera especialista, ¿verdad? Que es lo más importante. Sí, como comenta la doctora, en la especialidad y subespecialidad que tiene, la coordinación de la clínica de fármacos, es decir, pacientes que tienen quimioterapia, que hacen alergia a la quimioterapia, acuden con la doctora. Entonces ha visto pacientes que dejan o incluso a veces su tratamiento porque les venden la idea del dióxido de cloro. Exactamente. Entonces, Como tratar la enfermedad de base, no nada más COVID, sino que cura cáncer y que cura muchísimas patologías. Entonces, ha llegado al punto de poner en peligro la vida tal cual de los pacientes. Entonces, tengan mucho cuidado de quién se los dice y de dónde ven esa información. Entonces, siempre con médicos. El problema es como tú dices, incluso hay médicos que lo prescriben. Por lo general, pues bueno, ¿qué tipo de médicos son? Tiene que ir siempre con un médico que sea especialista, con subespecialidades que sean certificados y que tengan todos sus avales, ¿verdad? Que eso es lo más importante, ¿verdad? Sí, porque se van con la finta y resulta que ni siquiera es médico. Exacto. ¿Verdad? Sí. Hay mucha gente que ni siquiera son médicos, entonces nada más ver siempre que sea un médico que sea certificado y que sea su área de expertise también, ese tipo de padecimientos, porque un médico que no es experto en el área, pues no, su opinión sí es muy diferente y no tiene tanto peso como un médico especialista en ese tipo de padecimientos. La única herramienta que puede prevenir que no te dé COVID-19 es la vacuna. La vacuna es la que puede prevenir que no te dé. Pero ivermectina, dióxido de cloro y una N cantidad de remedios caseros no funcionan como profilaxis. O sea, no puedes quitarte cubrebocas en la terapia intensiva de COVID-19 porque llevas una semana tomando dióxido de cloro o ivermectina. Eso lo comento porque la única herramienta
efectiva, o sea, para prevenir un episodio de COVID-19 es seguir haciendo una vacuna como la que contamos. Definitivo. Yo creo que eso es muy importante para toda la gente que nos esté escuchando. Y también algo que yo considero muy importante es, en cuanto empiecen a tener síntomas y si se hacen la prueba y sale positivo, aunque se sientan bien, consultarlo con un médico, ¿verdad? Claro, sí, definitivo. Una de las situaciones en las que tiene mucho miedo los pacientes, y es algo que externan bastante, es justamente eso, que piensan que, bueno, ya tengo síntomas de sugestivos de la enfermedad de COVID, y que pues no quieren acudir a los hospitales porque les da miedo, porque tienen esta falsa idea que pues entras al hospital y ya no sales. La verdad es que actualmente el porcentaje de mejoría de los pacientes y que salen adelante ya es bastante alto. ¿Y en qué pacientes vemos que se complican? Pues son justamente esos pacientes que tienen síntomas de COVID y que no se atienden a tiempo y que empiezan a complicarse y no acuden al hospital hasta que ya están de plano bien complicados y que ya no pueden respirar. Entonces, lo más importante siempre es, si tú tienes síntomas sugestivos, acudir con un médico que te revise, que te haga el diagnóstico oportuno y ver, estar al pendiente de síntomas de gravedad o de complicaciones, y en caso de presentarlos, inmediatamente acudir a revisión para ver si es necesario internarse o no y prevenir las complicaciones, que eso es lo más importante, porque anteriormente no acudían y solamente ya llegaban cuando el paciente ya estaba saturando 50%, cuando No, ya... o la gente se compra los tanques de oxígeno. Ah, sí, claro, y hacen ¿Verdad? Y ahí los tienen en tratamientos, su casa. exacto, casas. los tienen Qué ahí peligroso. y hacen ellos mismos empíricamente el tratamiento, pero nunca fueron valorados por ningún especialista. Entonces también eso también es bien importante. Tienen que valorar cómo está el paciente clínicamente, valorar la Y si función necesita el respiratoria, oxígeno o no. justamente, ¿Verdad? exactamente. Digo, no tengo idea, pero me imagino que tienes que tener el oxígeno a cierta capacidad de litros por minuto, etc. que le tienes que saber, ¿verdad? No Sí, es nada más por así, supuesto. conéctenmelo y pónganmelo. Exacto. Sí, Justamente. y cómo todo lo que comenta la doctora, toda la gama de situaciones que se abren cuando padeces la enfermedad. Y lo comento porque si tú pones 1 millón de vacunas contra COVID-19, 900,000 personas no van a tener ningún efecto, es decir, ni dolor, secundario. ni nada. De las 100,000 que quedan, 90,000 van a tener dolor en el sitio de aplicación, 99,000, perdón, dolor en el sitio de aplicación y nada más. 1,000, de esas 1,000 que quedan, 999 van a tener síntomas parecidos a la enfermedad. Pueden generar algo de fiebre, pueden dolor muscular, pero no van a tener la enfermedad, sino que como el cuerpo está produciendo la proteína y está produciendo los anticuerpos, puedes tener un poco de estos síntomas y se quitan de inmediato a las 24 horas. Y una persona va a hacer una reacción anafiláctica grave que va a requerir tratamiento y ya. Ahora pongan del otro lado 1 millón de personas con COVID-19 en México y ya llevamos 140,000 muertos al día de hoy. Entonces, lo comento porque todos estos mitos que se han ido construyendo alrededor de la vacuna van a aumentar, y fíjense todo lo que conlleva de toma de decisiones de mortalidad, como incluso comenta la doctora, por padecer la enfermedad. Definitivamente la vacuna sigue siendo la herramienta más efectiva. Fíjate que en Facebook de repente me llega amigos que te preguntan si te pusieran la vacuna ahorita, ¿te la pondrías, sí o no? No sé si les ha tocado en Facebook. Sí. Y mucha gente dice no, y no porque no se la quieran poner, sino porque dicen, espérame, la vacuna apenas es nueva, me voy a esperar tantito más tiempo, y mucha gente sale que no, y digo, otra que sí, ¿verdad? Pero como comentas, doctor, yo creo que lo más importante es, una vez que la tengan disponible, pues podernoslas poner, ¿verdad? Claro, y cuando esto que te comentas me dio mucha risa, porque sí es verdad, sí hay gente, yo no me la voy a poner, que pase un año y veo que funciona. Sí, así es. Pero se ha hecho una especie de movimiento en redes sociales donde todos los médicos, enfermeras y todo el personal que trabaja en el área de la salud en COVID-19 han subido su foto recibiendo la Sí, vacuna. la vacuna. Y que esto se traduzca
en que es una vacuna completamente segura y efectiva. Entonces, si todo el personal, si todos tus médicos, familiares, amigos, el conocido de alguien, lo estás viendo en redes sociales que se le aplicó y sube la foto con la aguja adentro, completamente que funcione, eso traduzca en que es una vacuna segura y adelante. Si tienes la oportunidad, aplícate. Claro, gracias. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Yo antes que nada quiero comentarles que esta fue una grabación. Los doctores van a estar al pendiente de las preguntas. Ellos van a contestar todas las preguntas que tengan. Y me gustaría, antes de que nos fuéramos, que me platicaras un poquito dónde te pueden localizar, cuál es tu especialidad bien, en dónde está tu consultorio, si tienes alguna página de Instagram, de Facebook, tus datos para que la gente lo sepa. Sí, muchas gracias. Nuevamente, bueno, antes que todo, gracias por la invitación. Soy el doctor José Iván Castillo. Soy infectólogo pediatra o pediatra infectólogo. No muy conocida la especialidad antes de la pandemia y ahora ya, ya es muy conocida. Ya es más conocida por los papás. Soy infectólogo pediatra. El consultorio se encuentra en el Centro Médico Hidalgo. Pueden localizar a través de las redes sociales como doctor José Iván Castillo, pediatra infectólogo en Facebook. Ahí pueden mandar un inbox y se los respondo con en toda Facebook confianza. ahí un mensajito y nos los contestan. Ahí sería como la página a la cual los pacientes pudieran acceder para tener alguna comunicación. Igual estamos en contacto el día miércoles. Y doctora Rosa Laura, ¿dónde te puede localizar la gente? Sí, bueno, yo ahorita actualmente estoy en el posgrado de alergia e inmunología clínica en las mañanas, ahí como profesora, lo que necesiten allá en el hospital universitario, con muchísimo gusto siempre para atenderlos. Y por las tardes estoy en mi consultorio en el Centro Médico San Francisco. Por las tardes ahí consulto pues casi todos los días de la semana. Tienen también ahí mi página en Instagram como doctora.rosalaura.alergias y también en Facebook me pueden encontrar como doctora Rosa Laura Villarreal González. Con muchísimo gusto me pueden mandar un mensaje. Creo que por ahí también van a poner mi celular si tienen alguna duda para preguntas, con muchísimo gusto. Pues les agradezco mucho. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, me da mucho gusto haber estado con ustedes y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Muchas gracias.